Cátedra Médica hoy viernes de endocrinología con el doctor Cristian de los Santos. Doctor, y usted mencionaba al inicio del tema de que las glándulas adrenales no se andan revisando frecuentemente, sino cuando hay una sospecha de que algo puede andar mal por ahí. Entonces, mencionaba el tema de la hipertensión descontrolada, que puede ser una sospecha de que hay algún tipo de trastorno en estas glándulas, y nos gustaría poder hablar de otras manifestaciones que pueden llamar la atención tanto del paciente como del especialista para mandar a hacer una revisión de estas glándulas. Adelante, doctor. Muchas gracias, Liz. Pues decir también que hay que tener un alto índice de sospecha de que hay un problema adrenal. No solamente hablamos de la parte cardiovascular, pero si una mujer tiene eh, una hipertricosis, un tema que hemos tratado con dermatología otras veces, o tiene datos de hiperandrogenismo, puede ser que esta mujer esté produciendo hormonas ah, en las glándulas adrenales. Y cuando hablamos de adrenales significa de que puede estar produciendo andrógenos, que son hormonas masculinas en exceso, y eso puede ser el indicio de un tumor. Una mujer que tiene que de repente, que estuvo bien toda su niñez, y de repente están creciendo muchos vellos en el cuerpo, estos vellos gruesos, androgénicos. Puede ser que esta mujer tenga un tumor, se le manda a hacer una prueba que se llama dihidroepiandrosterona. Es una de las hormonas que se produce en la corteza adrenal, y entonces puede ser que esta mujer tenga un tumor. Debe sospecharse que esta mujer que le ha salido todo esto vello de repente y tiene datos de hiperandrogenismo, puede ser que la causa un tumor de las glándulas adrenales. La mayoría de los tumores de las glándulas adrenales han de ser benignos, pero también existe el cáncer adrenal. Y nos hace sospechar cáncer adrenal cuando hay un cuadro de síndrome de Cushing, especialmente estos Cushing severos, agresivos, que se acompañan de un tumor en la glándula adrenal. Decíamos antes que cuando hay un tumor en las adrenales, hay que hacer las pruebas hormonales para ver si el tumor es funcionante o no funcionante. El funcionante es que está produciendo hormonas en exceso, que puede ser más frecuente. Sí, ahí perdimos el audio, doctor. ¿Nos escucha? Doctor Cristian. Tiene su micrófono muteado, por eso no le escuchamos aquí, para que por favor pueda habilitar el audio. Mientras lo hace, recordarle a la gente que nos escucha que hoy estamos conversando con el doctor Cristian de los Santos sobre trastornos de las glándulas adrenales o suprarrenales. Si usted tiene alguna duda, pues aún está a tiempo de comunicarse con nosotros. Nos quedan unos Estamos, minutitos al aire. estamos listos. Así es. Listos. Recordarle a la gente, Muy doctor, bien. antes de continuar con su explicación, las líneas de contacto 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Adelante para concluir esta idea. Mayormente, el cuadro de sospecha de enfermedad adrenal ha de pensarse en una mujer que tiene estado si no tiene un cuadro clínico de síndrome de Cushing, que es diferente a lo que es una enfermedad de Cushing, porque existe la enfermedad de Cushing, que es cuando en la hipófisis hay un tumor que produce ACTH, hormona adrenocorticotropa, y esta hormona en exceso puede estimular las glándulas adrenales. Esto, si no es bien diagnosticado y se piensa, las glándulas se hiperplasian, se aumentan de tamaño y se operan las glándulas adrenales pensando que el problema es en las adrenales y no se evalúa la hipófisis. Entonces se le quitan las adrenales y el paciente sigue con la CTH aumentada, y la molécula de ACTH tiene una familiaridad con la MSH. Ambas vienen de una hormona mayor, una prohormona llamada propiomelanocortina, que tiene beta endorfinas, hormonas que nos producen cierto estado de alegría, y también tiene MSH y ACTH. Entonces, esto fue lo que pasó con unos niños que fueron operados
hace muchos años, y a eso se le llamó síndrome de Nelson. Y era que los niños entonces tenían le hacían una operación, tenían un hipercortisolismo, le quitaban las adrenales, pero la CTH seguía aumentada y seguía aumentada la MSH y se ponían, cambiaban la piel de color y se ponían oscuros, negros. Y a eso se le llamó síndrome de Nelson. Hay un texto de pediatría, el tratado de Nelson, en memoria de esos casos. Entonces, siempre hay que ver la conexión hormonal que tienen los pacientes, no solamente dar un tratamiento sintomático, sino saber cuál es el origen, cuál es el problema que tienen estos pacientes. Doctor, Si entonces la, si es- en ese sí, te sentido escucho. de... Sí, ¿me escucha? En ese Sí, sentido correcto. de lo que señala, de la importancia de poder establecer ese diagnóstico preciso, de no confundir una cosa con otra y de poder prestar esa atención oportuna al paciente, aquí nos gustaría poder especificar cuál es el tipo de evaluación que debe realizarse a un paciente cuando hay una sospecha de un trastorno de las glándulas adrenales, qué tipo de estudios o analíticas se mandan a ese paciente para poder establecer un diagnóstico certero que permita que ese paciente pueda recibir el tratamiento y la atención adecuada. Podemos hacer análisis sencillos generales y de manera específica también podemos sospecharlo con trastornos, los trastornos de los electrolitos, hablando del sodio, potasio, calcio, magnesio, pero también se mide el cortisol en reposo. El paciente debe estar en reposo, sentado al menos 20 o 30 minutos en la mañana, luego va a su casa, hace su vida normal y a las 4 de la tarde otra vez se hace la prueba del cortisol o hacer una prueba al azar si el paciente no tiene esa facilidad, si está ingresado en cuidados intensivos. Si es un paciente que ha estado usando esteroides por mucho tiempo, por la artritis, por ejemplo, y llega a la emergencia con un cuadro de diarrea, con hipotensión, le hidratan, le pasan al suelo, la presión está en el suelo, este paciente está haciendo lo que se llama una insuficiencia adrenal aguda, porque las adrenales, cuando usted usa esteroides, bloquea la hipófisis, le dice a la hipófisis, yo tengo muchos esteroides, mucho tiroides, mucha hormona esteroidea, y entonces se bloquea la CTH, y cuando el paciente se ve en una crisis, no puede producir su propia hormona de manera adecuada. Entonces no controla su presión. El paciente no le sube la presión. Por alguna razón hay que pensar que está haciendo una insuficiencia adrenal, en este caso aguda, Bien, de bueno, doctor. reciente instalación. Y también decir, además del medir cortisol, se pueden medir las pruebas llamadas metanefrinas, que son la medición de las catecolaminas, que son hormonas que producimos en la glándula adrenal. Bien, yo creo que le hemos servido, doctor, a través de sus intervenciones, a la gente que nos escucha hoy, un programa interesante en el cual la gente puede tener el manejo de este tema y también pues saber cuáles síntomas o cuáles manifestaciones identificar para sospechar de que hay algún tipo de trastorno en estas glándulas y también la importancia de saber cuáles son las funciones y si vemos que alguna de esas funciones están alteradas, pues también poner atención a eso, ir con un especialista. Y antes de irnos, porque ya lamentablemente hemos agotado el tiempo de programa en el día de hoy, recordarle a la gente que el doctor Cristian de los Santos tiene su consulta privada en el Consultorio Médico Jerusalén. También está en el Hospital Doctor Vinicio Calventi y su oficina privada. Usted se puede comunicar al 809-287-6145. Doctor Cristian, muchísimas gracias por este espacio que usted Bueno, aparta para poder compartir con la gente que nos escucha cada día aquí en Cátedra Médica. gracias Liz, decirle realmente que hoy el día está muy complicada la calle, darle las gracias, hay muchos tapones por todos lados, no sé, parece que la Navidad Sí, ha hecho sí. que la gente se desplace mucho, no, Así no es. hay forma de salir a la calle, está difícil, Sí, pero hablar de las glándulas adrenales es un tiempo largo, porque las adrenales producen hormonas que tienen que ver con la presión, con el estado de ánimo, con el estado de alegría, con la función sexual. Tiene áreas o células que pueden producir hormonas sexuales. Entonces nosotros tenemos
que evaluar al paciente completo, no solamente encasillarnos en un diagnóstico, siempre hay que tener la disquisición diagnóstica de posibilidades, afectación de las glándulas adrenales en todos los pacientes con hipertensión, con trastornos del estado de ánimo, de la fuerza de su cuerpo, de decir cómo se sienten, si tienen malestar, si tienen depresión. Estos pacientes deben ser vistos también por un endocrinólogo. Bueno, así es, doctor. Gracias por todas las recomendaciones y orientación que usted cada viernes de endocrinología le deja a la gente que nos escucha y a ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Será este lunes cuando nos reencontremos en un lunes de catedrático más aquí en Cátedra Médica.